¿No, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Se me olvidó que no estaba grabando, pero lo estoy grabando todo desde la tablet, chiquillos. Igual voy a dejar como el respaldo aquí, para que por último esté en el video. Ok. Entonces, vamos a resolver este ejercicio ahora. Vamos a demostrar que la función f, que va desde los naturales a los enteros, tal que n tomará cierto valor si n es impar y cierto valor si es impar. Vamos a demostrar biyectividad. Entonces, primero debemos demostrar que es inyectiva. Para esto debemos evaluar casos. Entonces, solución. Vamos a tener, con inyectividad tenemos que demostrar que dos elementos, por ejemplo, n y m, que pertenezcan a n, decimos entonces que si n y m son iguales, entonces f de n tiene que ser igual a f de n para inyectividad. Primer caso, que n y m sean pares. Si son pares, ambos, voy a obtener que f de n va a ser n partido en 2 y f de m va a ser m partido en 2. ¿Ok? Nuestra hipótesis es que estos dos tienen que ser, que la función evaluada tiene que ser la misma. Entonces, n partido en 2 va a ser igual a m partido en 2. Aquí lo que podemos hacer es multiplicar por 2 y vamos a obtener que n va a ser igual a m. Que es esto lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el primer caso cumple. Vamos con el segundo caso. Caso 2. Que n sea par y que m sea impar. Si n es par, entonces su evaluación va a ser n partido en 2. Y aparte, si f es impar, su evaluación va a ser menos m menos 1 partido en 2. Entonces, la hipótesis como de inicio que tenemos es que la función evaluada de ambas tiene que ser la misma. Comparamos. N partido en 2 tendría que ser igual a m menos 1 partido en 2. Lo mismo. Multiplicamos por 2. Voy a obtener n que será igual a menos m menos 1. Entonces, haciendo el despeje, vamos a tener que es menos m, lo pasamos sumando al otro lado, igual a 1. Pero eso no es posible, porque si se dan cuenta, al principio decimos que el conjunto de inicio van a ser los naturales. Y los naturales nosotros los definimos como el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Si n y m fueran iguales, en ningún caso a nosotros nos da que es 1. Ni en el caso menor, por ejemplo, si n fuera igual a m, que fuera igual a 1, entonces nos daría que 1 más 1 es igual a 1. O sea que 2 es igual a 1, y eso es una contradicción, o sea, no cumple. Por lo tanto, aquí a lo que llegamos es que n no es igual a m.
Y en un inicio nos dimos cuenta porque n es par y m es impar, entonces tiene lógica a que no sean iguales. Por lo tanto, el caso 2 igual cumple. Aquí a lo que queríamos llegar no es que la conclusión es que fueran iguales, porque si llegamos a que eran iguales, entonces no tiene sentido decir que n es par y m impar y que existiera esta división que tenemos aquí. ¿Se entiende? Entonces, aquí a lo que queríamos llegar es que n y m fueran distintos. Entonces, también importante es poner el caso que es homólogo, caso 3, que es decir, por ejemplo, que n es impar y m par. Pero este caso es homólogo al caso 2, por lo tanto, como que se omite. No entiendo tu pregunta de eso de la m sería lo mismo que poner n1 y n2. Ah, claro. Ah, no, ya sí entiendo, sí entiendo. Es lo mismo que poner, no sé, pues si este fuera un n1 y este fuera un n2. ¿A eso te refieres, cierto? Ah, sí, sí. Sí, sí, da lo mismo el nombre de las variables que ustedes elijan. Yo aquí a conveniencia elegí un n y por abecedario después sigue la m, pues entonces por lo general así se eligen. Pero da lo mismo los valores que ustedes quieran poner como para desarrollar el ejercicio, por ejemplo, a, b, x, y, etcétera. Lo que sí tienen que tener congruencia, por ejemplo, si van a elegir eh, un a, b, por ejemplo, no pueden poner, por ejemplo, ya si decimos que a es par, no pueden poner que después la evaluación va a dar n partido en 2, ¿cachai? Tienen que tener ojo con eso. Ok. Entonces ya el caso 3 lo omitimos porque es homólogo al caso 2. O sea, deberían llegar a la misma conclusión que n es distinto que m. Y el caso 4, es decir, que tanto n, o sea, n y m son impares. Muy similar al caso 1 en donde decíamos que eran pares. Si n y m son impares, entonces f de n va a ser igual a menos n menos 1 partido en 2 y f va a ser menos m menos 1 partido en 2. Que como ya podrán presumir, va a ser exactamente lo mismo que hicimos en el caso 1. Los igualamos y vamos operando a modo de llegar a algo más reducido. Ya vamos a multiplicar al tiro por un menos 2 para así eliminar también el signo negativo. Aquí vamos a sumar 1 y llegamos a la conclusión de que n y m son iguales. Por lo tanto, sus evaluaciones también van a ser lo mismo. Y en conclusión, demostramos inyectividad. Entonces, por lo tanto, F es inyectiva. ¿Ok? Lo siguiente es demostrar sobreyectividad. Entonces, ahora demostramos sobreyectividad. Y aquí hay un punto importante. Yo les dije en un principio que lo importante para las funciones es que todos los elementos, tanto del dominio como del codominio, queden bien definidos. ¿A qué me refiero? Que con esta función que tengo aquí abajito, yo voy a ser capaz de generar todos los elementos de Z. ¿Cuáles son Z? Son todos los enteros, es decir, vamos a tener el menos 3, el menos 2, el menos 1,
0, 1, 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, con el entero, con el primer natural, con el 1. El 1, como es impar, lo evalúo en la función aquí abajo. Entonces voy a tener 1 menos 1, 0. Entonces así obtengo el 0 del conjunto Z. Con el 2 voy a tener que es par, entonces voy a obtener el 1 de Z. El 3, que es impar, lo evalúo. 3 menos 1 es 2. Partido en 2 es 2, o sea, partido en 2 es 1, y con el negativo voy a obtener menos 1. Aquí está el menos 1 de Z. Y así sucesivamente, es decir, evaluando todos los elementos de los naturales en esta función de aquí, voy a obtener todos los elementos de los enteros. Esa es la idea a grandes rasgos. Con eso en mente, para demostrar sobreyectividad, tenemos que pensar en lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un i perteneciente al conjunto de llegada, a los enteros. Y podemos tener dos opciones. Que i sea mayor que 0, y en ese caso vamos a tener que debemos tener un n del conjunto de salida que sea igual a 2i. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, como este n es un número par, voy a obtener que f de n va a ser evaluado en n más 2, que era la función evaluada para los elementos pares. Entonces, si yo reemplazo, n dijimos que era 2i, partido en 2, voy a obtener el elemento i, que era este que teníamos aquí. O sea, de este conjunto Z, en donde yo tenía un elemento i, y aquí tengo un elemento n perteneciente al conjunto de los naturales, yo puedo llegar al conjunto Z. O sea, todos los elementos pares, por así decirlo, del conjunto Z, están como provistos de un elemento que pertenece a este conjunto de salida, que serían los n igual a 2i, o sea, todos los pares. Del mismo modo, con un i perteneciente a Z, pero ahora menor que 0, entonces n en ese caso lo tenemos como que proveer del valor de 2i más 1. Con este valor nosotros vamos a cubrir todos los elementos que sean impares. Y aparte vamos a cubrir como la sección negativa. Entonces, si ahora yo evalúo, voy a obtener que es n menos 1 partido en 2. Si yo reemplazo, voy a obtener menos 2i más 1, menos 2i más 1, menos 1 partido en 2. Se simplifica esto de aquí. Este 2 después lo puedo simplificar con ese 2. Y el negativo, menos por menos, me va a dar más. Y voy a obtener la i. Lo mismo que pasaba en este conjunto. Entonces aquí tenemos a los elementos pares. Y va a pasar lo mismo aquí. Que voy a obtener que mi conjunto Z, provisto de esta i, va a tener al menos un elemento aquí, que van a ser los impares, que lo van a proveer. ¿Ok? Entonces, para cualquier i perteneciente a este conjunto Z, yo voy a tener un elemento en n que lo va a generar por medio de la función f, que era la que estábamos evaluando. ¿Ok?
Y así, entonces concluimos, por lo tanto, se demuestra sobreyectividad. Y aparte demostramos que era inyectiva, por lo tanto la función al fin y al cabo es biyectiva, pero eso no era parte del ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con algún paso? Yo tengo una pregunta, pero no es con los pasos, porque entendí todo, pero lo que no entendí es por qué primero tenías que hacerlo como con los dos pares, después un par y un impar, y después al revés, o los dos impares. Aquí, en la primera parte, cuando demostramos inyectividad. Ay, ujú. Ya. Lo que pasa es que nosotros, para demostrar inyectividad, nos teníamos que poner en todos los casos, porque, volviendo a repetir, nosotros lo que queremos buscar es que todos los elementos del dominio, si teníamos dos elementos A y B, que iban a llegar a un f de A y un f de B, y si decíamos aparte que esto eran los mismos, era porque esto eran los mismos. Entonces, para empezar, teníamos que proveernos de dos elementos. Ahora, estos elementos pueden ser tanto pares como impares, porque así se define la función. Entonces, nosotros tenemos que evaluar en el caso de que si ambos son pares, si uno es par o y el otro es impar, o si ambos son impares. ¿Cachai? Porque esta es una función por partes. Nosotros tenemos que verificar que en cada caso, de ser así posible, se demuestre como esta inyectividad. Por ejemplo, si estos dos tuvieran la condición de ser pares y estuviéramos hablando del mismo elemento, por así decirlo, tendrían que ambos darnos que su evaluación es la misma también. Lo mismo pasa para el caso de que fueran impares. Y también para el caso de que uno fuera par y el otro fuera impar. Teníamos que saber llegar, en ese caso, a que ambos eran distintos, porque no tiene sentido decir que un número es tanto al mismo tiempo par como impar. No puede tener esa condición al mismo tiempo. Por ejemplo, también puede darse el caso que las condiciones fuera una restricción de mayor o menor que es un ejercicio también que tengo más adelante. En ese caso también tú tendrías que demostrar para el caso en que ambos números fueran menores que uno fuera menor que y el otro fuera mayor, o que ambos fueran mayores. Así se hacen como estas funciones que son definidas por parte. ¿Ok? Puede ser en el caso donde nos presenten una desigualdad, o en el caso que se nos demuestre, o sea, que se nos presente que sea par o impar, o no sé, que se cumpla cualquier otra condición. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Ah, ya, bacán. Entonces, pasamos con el otro ejercicio. Ya, este lo saqué porque se me hizo como muy conocido algunas preguntas que se le hicieron a ustedes en el control, en donde le pedían como demostrar si el enunciado era falso o verdadero. Entonces, yo aquí les voy a dejar tiempo para que lo piensen. No les voy a pedir el por qué creen, sino que me digan, por ejemplo, en la A, si ustedes creen que es verdadero o si es falso. Les voy a dar unos minutitos para que lo piensen. Pueden ir dejando sus respuestas en el chat. Pueden probar con algún ejemplo, no sé si tienen algún ejemplo en la cabeza. Bueno, el A les debería salir fácil porque eso es como una propiedad que tenían ustedes en el apunte, para que también los vayan revisando.
pueden ir dejando igual sus respuestas en el chat. A ver si todos concuerdan o si existe la duda todavía. La idea igual es como que participen, así van poniendo a prueba lo que ya saben. Si al fin y al cabo la idea de todo esto es como que, bueno, ya a estas alturas también veamos cuánto sabemos de la materia y ver en qué estamos guateando y qué podemos mejorar. Ya veo que la A, o sea, bueno, hay una gran parte que cree que es verdadera. Y esa estaba en el apunte, así que igual estaba facilita. Y la B, chiquillos, ¿ustedes qué creen? Esa ya está un poco más para pensarla. Aquí quiero ver cómo andan con las deducciones o si con el achunte sale. Ya veo que hay alguien que se anima a decir que la B es falsa. ¿Alguien más se anima a decir lo mismo o lo contrario? Falsa, ya. La B es falsa. Mira tú, todos piensan que es falsa. No hay nadie que piense que es verdadera. Al parecer nadie o en su defecto no, no tienen ni una noción de idea. No, cacho, ya, sí, está bien, muy bien ahí, la sinceridad ante todo. Ya, pero por eso es que ahora vamos a explicar por qué la primera sí es verdadera y la segunda sí es falsa. Entonces, mm, 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 mm. Ya. Si F y G son inyectivas y decimos que G o F también es inyectiva, entonces podemos suponer el siguiente caso. Sea G compuesto con F de un X1 igual a un G compuesto con F de un X2. Ya. Por la inyectividad de G, podemos concluir que, bueno, lo voy a ir anotando aquí para que también tengan una noción de cómo ir completando estas preguntas. Decimos entonces, por la inyectividad de G, se puede concluir que f de x1 es igual a f de x2. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdan, cuando nosotros demostramos inyectividad, lo que queríamos decir era que un x1 era igual a un x2. Si un x1 era igual a un x2, entonces su evaluación en la función también tenía que ser la misma. Eso es inyectividad. ¿Ya? Entonces, como G es inyectiva, entonces como el argumento de la función va a ser el mismo. Y del mismo modo pasa con F. Entonces, por la inyectividad de F, se puede concluir
que x1 es igual a x2. Lo mismo, el argumento de las funciones que son inyectivas tiene que ser el mismo. Y llegamos a la conclusión que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la composición GOF que va de X a Z, cualesquiera conjuntos, también es inyectiva. Y por lo tanto es verdadera. ¿Ya? La B, por otra parte, tal como lo dijeron ustedes, es falsa. ¿Por qué? Esta se demuestra por contraejemplo. Por ejemplo, pensemos en una función, en la función identidad. Ya, primero pensemos en la función identidad, una f, que va a ser la función identidad de valores, por ejemplo, 1,2. Ya. Entonces, esta función f me va a llevar mis elementos 1 y 2. Aplicamos f y me los va a llevar ahí a mi otro conjunto. De un conjunto A a un conjunto B. Y por otro lado voy a tener una función g que lo que va a hacer es que va a llevar a los elementos del conjunto 1, 2 a un conjunto 3. Entonces todos los elementos van a saber llegar al conjunto 3. En el enunciado nosotros nos decía que F es inyectiva y G es sobreyectiva. F tiene la condición de ser inyectiva porque para cada elemento del dominio les corresponde un único elemento del codominio. A uno le corresponde 1 y a 2 le corresponde 2. Ahí. Y por otra parte, G es sobreyectiva porque para todos los elementos del conjunto de llegada hay un elemento en el conjunto de salida que lo antecede. O sea, como para cada, en el lenguaje como más técnico, para todas las imágenes hay una preimagen existente. Da lo mismo que para dos preimágenes distintas haya una imagen igual. Entonces se cumple esa condición. No obstante, no podemos decir que la composición G compuesto con F sea inyectiva. Porque voy a tener lo siguiente. Voy a obtener que si decimos que x1 va a ser igual a 1 y x2 va a ser igual a 2, decimos que para un x1 que es igual a su identidad x1, que va a ser igual a su identidad x2, que va a ser igual a x2, que es el caso de aquí, cuando estamos hablando del conjunto G. Porque aquí la composición a lo que vamos a llegar es que G compuesto con F de 1 va a ser igual a 3. Y aparte, G compuesto con F de 2 también va a ser igual a 3. Y esto no es inyectivo, porque 1 es distinto de 2. ¿Ok? Entonces aquí ya se nos cae la demostración. Por lo tanto, la composición no es inyectiva. ¿Ok?
¿Se entendió como el paso a paso? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces el último ejercicio que les tengo preparado es sobre, eh, bueno, este es como más completo, tiene un poco de todo, hay que demostrar que es una función, demostrar que es sobreyectiva y demostrar que f es inyectiva. Bien, entonces, primero, demostrar que es una función. Lo primero que tenemos que notar aquí es que el conjunto de salidas son todos los racionales positivos. Así se denotan los racionales positivos, es decir, que van desde el 0, no sé, pues contienen al 1/2, contienen también al 2 por otro lado, no sé, cualquier otro racional, el 525, o sea, partido en 836 y cosas así. Pero denota todos los racionales que son eh, mayores o iguales que 0. Y el conjunto de llegada es cualquier racional. Y aquí hay condiciones, tal como lo veíamos arriba. Si x al cuadrado cumple con que es menor o igual a 3, entonces se evalúa en esta parte. De no ser así, si fuera mayor que 3, se evalúa en esta parte. Entonces, podemos notar que a priori, para los únicos números racionales que no cumpliría esta condición, sería para un x cuadrado igual a 3. Porque si x cuadrado fuera igual a 3, por ejemplo, aquí se indefine en esta sección. Bueno, y aquí también hay un error de pauta, aquí que tengo que borrar, que eso no debería ir aquí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí sí tiene sentido decir que para el único racional que no, o sea, para el único x que estaría fallando como la función, sería por un x cuadrado igual a 3. Pero para empezar, ese x no es un número racional, porque si yo despejo aquí, quedaría la raíz de 3. Y la raíz de 3 no se puede expresar como un número de razón, tal como ustedes lo han visto eh, en clases pasadas, usando, por ejemplo, la descomposición en primos. Entonces, todos los x pertenecientes a los racionales, tal que x cuadrado sea igual a 3, no pertenecen aquí, tal como está evaluado aquí en la función, y por lo tanto la función queda bien definida en primera instancia. También podemos anotar como un apartado, decir que el dominio y codominio está bien definido. eh, que para cada elemento del dominio del dominio existe un
único elemento del codominio y bueno, aparte podrían anotar también que existe una preimagen para cada imagen y viceversa, pero es lo mismo que haber anotado este segundo párrafo. Entonces, la B demostrar que F es sobreyectiva y calcular la inversa. Es decir, que existe un X, en otras palabras, hay que demostrar que existe X tal que F de X es igual a un medio. Eso es sobreyectividad. Entonces, yo no conozco el X que a mí me dé un medio. No sé si ese X va a ser menor que 3, entonces lo evalúo aquí arriba, o mayor que 3, o sea, que el cuadrado de X sea mayor que 3, entonces lo evalúo aquí abajo. Entonces yo me tengo que poner los siguientes casos. Lo anoto en lenguaje más técnico y digo que X es un elemento que pertenece a mi dominio, o sea, los racionales mayores que 0, tal que si X es mayor que 3, entonces cumple esta condición, X cuadrado menos 3 menos, no, X cuadrado menos 3 sea igual a un medio, que es el número que yo estoy buscando, o, lo voy a anotar aquí abajo, si X cuadrado fuera menor que 3, sería entonces X cuadrado menos 3 más un tercio igual a un medio. ¿Ok? Entonces tengo esas dos posibilidades. En el primer caso, o sea, bueno, en el caso de abajo, si x cuadrado fuera menor que 3, entonces nos daría que la evaluación quedaría 1 menos 3 más un tercio sería menor o igual que 0. Porque si x fuera, no sé, 1, por ejemplo, porque 1 al cuadrado es menor que 3, me daría que 1 partido en 1 menos 3 sería menos 2 más un tercio. Eso sería menor que 0. ¿Ok? En ese caso, como esto es menor que 0, no nos sirve para suponer que al final que existirá un X en este conjunto que me pueda dar a mí en un medio, porque cualquiera que pertenezca a este conjunto de aquí me va a dar que su valor, la evaluación, va a ser menor que 0. Entonces yo descarto de plano esta condición. Se descarta. Entonces, vamos a demostrarlo con los X que son mayores, los X cuadrados que son mayores que 3. Entonces, con esa evaluación yo tengo que respetar lo que sale aquí. Voy a tener entonces
1 partido en x cuadrado menos 3 igual a 1/2. Si yo hago o multiplico por 2, voy a obtener 2 partido en x cuadrado menos 3 igual a 1, y luego multiplico por x cuadrado menos 3. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque eso es distinto de 0. Ya lo vimos en un principio. X cuadrado es distinto de 3. Voy a obtener 2 igual a x cuadrado menos 3. Ahora vamos a sumar 3. 5 igual a x cuadrado. Aplico la raíz y voy a obtener que la raíz de 5 es igual a x. ¿Qué pasa con esto? Que como x pertenece a los racionales mayores o iguales que 0, ¿se cumple la condición de que sea positivo? Sí, pero hay un problema. Raíz de 5 no es racional. Me perdí porque se descarta. ¿Qué se descarta? A ver, ¿qué se descarta? ¿Qué descarta? Ah, y aquí. Ya, ¿por qué descarté esta opción? Si x al cuadrado fuera menor que 3, entonces yo cuando evalúe, por ejemplo, piensa en cualquier número que al cuadrado sea menor que 3. Cualquiera. Por ejemplo, veamos. El 1,5 al cuadrado. Ya, por ejemplo, el 1,5 al cuadrado. Eso nos da 2,25. Recuerden que ese x lo voy a anotar con otro color. El x pertenece a los racionales mayores o iguales que 0. Entonces, cuando nosotros pensamos en x, que tiene que ser menor que 3, tiene que ser entre 0 y 3. Y aparte tiene que ser, bueno, aparte tiene que ser que al cuadrado sea menor que 3. Entonces ya el 3 no nos sirve, el 2 menos, porque el 2 al cuadrado es... el 2 al cuadrado es 4. La raíz de 3 va como por el 1,73, entonces por aquí tiene que ir como el 1,7. Esos son los números que a ti te sirven para reemplazar aquí. Entonces cualquier número que tú evalúes entre el 0 y el 1,7 aproximadamente, si tú llegas y lo evalúas aquí, la suma de eso, de lo que te dé aquí, más el 1/3, no te va a dar para que el número alcance a ser positivo. Siempre va a ser negativo. Y como nosotros estamos buscando que esta igualdad, ahora voy a cambiar de color, le voy a poner verdecito, que el 1 partido en x cuadrado menos 3 más 1/3 sea igual a 1/2. Ya partimos mal porque ni siquiera alcanza a ser positivo. Cualquier número que nosotros reemplacemos va a ser menor o igual que 0. Entonces, por eso descartamos esa opción. ¿Se entiende? Ya, bacán. Entonces volvemos aquí, ya hicimos el desarrollo. Ya primero descartamos ese, entonces nos fuimos por con amarillo. Nos fuimos con esta opción. Esta opción de aquí. Entonces aquí la desarrollamos. Entonces vamos a buscar el x que a nosotros nos cumpla con que sea igual a 1/2.
Entonces aquí hicimos el despeje, hicimos las operaciones correspondientes y llegamos a que x tiene que ser raíz de 5. Pero x vive en los racionales y la raíz de 5 no es racional. Por lo tanto, no existe un f de x que nos dé el 1/2. No existe, no hay. Por lo tanto, también aquí decimos que f no es sobreyectiva. Porque aparte encontramos un elemento, una imagen que no tiene un precedente en el conjunto de salida. ¿Ok? Por eso es que concluimos al final que f no es sobreyectiva y aparte tampoco tiene inversa. Porque ella si ya no cumplió la sobreyectividad, mucho menos va a cumplir con la biyectividad. ¿Ok? Entonces, la última pregunta. Ah, bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda o consulta con respecto a eso? ¿Al último punto? ¿No? Cualquier cosa igual la pueden ir anotando en el chat. ¿Ya todo bien? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. La pueden ir anotando en el chat y yo a los que me dé cuenta la puedo ir resolviendo. Ya, la última parte, demostrar que F es inyectiva. Entonces vamos a demostrar la letra C, que F demostrar que F es inyectiva. ¿Más páginas? Entonces voy a seguir aquí. Igual que lo hicimos en un ejemplo de más arriba. Aquí, alguien que me preguntaba por qué demostrar en casos. Bueno, la función estaba expresada en partes. Entonces yo vuelvo aquí y como esta función también está expresada en partes, yo tengo que saber demostrar en casos, porque pueden ocurrir casos en donde dos elementos que cumplan con la condición no me den para que sea inyectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ya. El primer caso. Que existe un x1 al cuadrado que sea menor que 3 y que existe un x2 al cuadrado que sea menor que 3. Ese es el primer caso. Entonces, de ser así, entonces f de x1 va a ser 1 partido en x1 al cuadrado menos 3 más 1/3. Y f de x2 va a ser 1 partido en x2 al cuadrado menos 3 más 1/3. Exactamente igual como lo hicimos arriba, los vamos a empezar a comparar y deberíamos, en este caso, como ambos son menores que 3, deberíamos llegar a la conclusión que los dos tienen que ser iguales. O sea que la idea en la que tenemos que llegar es que x1 tiene que ser igual a x2. Esta es la idea, como lo idílico. Si ya no fueran iguales, entonces el caso falla y por lo tanto no es inyectiva. Vamos a resolver. Decimos que si f1, o sea, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 cuadrado menos 3 más 1/3 es igual a x2 al cuadrado menos 3 más 1/3. Podemos restar menos 1/3 a ambos lados y luego elevar toda la expresión a la menos 1, entonces vamos a obtener que x1 al cuadrado menos 3 es igual a x2 al cuadrado menos 3. Aquí lo mismo, podemos sumar 3. x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado
aplicamos raíz y vamos a tener que x1 es igual a x2. Por lo tanto, cumple el primer caso. No se nos cae. Bacán. Seguimos con el segundo caso. Vamos a tener que x1 al cuadrado es menor que 3 y x2 al cuadrado es mayor que 3. Caso en donde ambos son distintos. Si ambos son distintos, deberíamos llegar a la conclusión, idea general, de que x1 es distinto de x2. A eso queremos llegar. Por lo tanto, tengo que f de x1 va a ser igual a 1 partido en x1 al cuadrado menos 3 más 1/3 y f de x2 va a ser igual a 1 partido en x cuadrado menos 3. Y ahora los voy a tratar de comparar. F de x1 igual a f de x2. Entonces voy a obtener que x1 menos 3 más 1/3 tiene que ser igual a x2 al cuadrado menos 3. Y aquí ya a simple vista nos podemos dar cuenta que aquí algo no va a ir bien, porque este lado de la expresión se parece mucho a este lado de la expresión. Pero aquí le tenemos sumando 1/3. Y aquí no hay nada. Entonces ya a simple vista podemos notar de que no nos van a dar lo mismo. Ni aunque sumemos, ni restemos, ni multipliquemos un 1 conveniente, no, pero absolutamente en ninguno de los casos vamos a llegar a la conclusión de que x1 es igual a x2. Por lo tanto, x1 aquí claramente nos va a dar que es distinto a x2. Y cumple con mi idea principal. Por lo tanto, el caso me funciona. Entonces, el último caso. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué el tercer caso si eran 4 casos? Porque hay un caso 2.a, por así decirlo, que es cuando x1 al cuadrado es mayor que 3 y x2 al cuadrado es menor que 3. Recuerden que ese caso es homólogo al segundo, este que está aquí, por lo tanto lo omitimos. Similar a caso 2. Entonces paso al tiro. Bueno, a este le vamos a poner caso 4. Cuarto caso. Ahí sí. Entonces en el cuarto caso vamos a decir que x1 al cuadrado es mayor que 3 y x2 al cuadrado es mayor que Disculpa, 3. ¿Sí? Dime. Dale, Marcelo, dime tu pregunta. ¿No tienes el micrófono encendido o no sé si la estás escribiendo? ¿podría mostrar el enunciado, por favor? De la pregunta es este. Considerar la asignación f de x del conjunto de salida, los racionales positivos mayores que 0, al conjunto de llegada a los racionales. Tenemos una función por parte y tenemos que, en la primera instancia, demostrar que era una función, después demostrar si era sobreyectiva, y ahora último estamos demostrando si es inyectiva. ¿Ok? Ya, bacán. Entonces, cuarto caso, vamos a suponer que x1 y x2 son mayores que 3. Entonces, en evaluación, vamos a tener que x1 va a ser igual a 1 partido en x1 al cuadrado menos 3. Y f de x2 va a ser igual a 1 partido en x
2 al cuadrado menos 3. Y resolvemos. Decimos que f de x1 tiene que ser igual a f de x2. X1 al cuadrado menos 3 igual a 1 partido en x al cuadrado. Ah, no, aquí es 2. 2 menos 3. Aplicamos la inversa. Vamos a tener que x1 al cuadrado y menos 3 es igual a x2 al cuadrado menos 3. De aquí hay un problema que se me pasó por alto y es una mala maña. Aquí no debería haber aplicado raíz porque si no nos van a dar ambos casos, nos va a dar el caso de que sea una solución positiva o negativa. Entonces aquí lo que se hace, aplicamos raíz. Aquí vamos a aplicar, o sea, vamos a pasar restando el x2 al otro lado. Entonces vamos a tener x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Eso de aplicar raíz es como, ¿cómo decirlo? Bueno, sí es una mala maña. No, no lo hagan nunca. De hecho, yo una vez creo que lo habré hecho en una PEP y no lo no consideran el puntaje porque decir aplicar raíz significa que hay dos soluciones de todas formas. Un x1 y un x2. Pero aquí yo lo que debería haber hecho es después pasar despejado al otro lado, como vamos a hacerlo aquí, y voy a obtener dos soluciones, porque aquí tenemos una suma por su diferencia. Más x2 igual 0. Entonces aquí puede pasar dos cosas. Que x1 sea igual a x2 o que x1 sea igual a menos x2. Para demostrar inactividad no puede haber que sean, o sea, no puede pasar el caso de que sean dos soluciones. Pero teníamos el siguiente antecedente. Que tanto x1 como x2 viven en los racionales mayores o iguales que 0. Por lo tanto, no puede existir que si uno, por ejemplo, sea 1, el otro tenga que ser menos 1. No pasa. Entonces, de plano se descarta la segunda opción. No cumple. Y por lo tanto se concluye que x1 es igual a x2. Que para el primer caso era la idea a la que queríamos llegar. Dice, me preguntan, ¿y no se puede poner el valor absoluto en ambas x? Es que de la misma forma, si tú tuvieras x1 igual a x2, pasa que cualquiera de las x puede tomar tanto o un valor positivo o un valor negativo. Entonces, de esta forma, tú no notas bien que tienes dos soluciones y cómo las descartas. ¿Ok? Claro, se puede aplicar el valor absoluto, pero no ves esta idea de las dos soluciones, como lo sería en el caso cuando aplicas la resta y te das cuenta que esta es una suma por su diferencia. ¿Ok? Entonces, ya, con eso en mente de que había que pasar restando y no hay que ser tan truquito bajo la manga y aplicar raíz sería, es que aquí primero tenemos que sumar el 3, entonces vamos a tener x1 al cuadrado igual x2 al cuadrado. Pasamos restando al x2 y vamos a obtener que x1 al cuadrado menos x2 va a ser igual a 0. Y lo mismo como habíamos obtenido en el primer caso, vamos a obtener dos soluciones, pero nos vamos a quedar con la que es que x1 es igual a x2. Por lo tanto, cumple. Y finalmente aquí
habiendo demostrado todos los casos habidos y por haber, decimos que F sí es inyectiva. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que pueden hacer, o si es que a ustedes les llegara a tocar en la prueba una función por partes, aplicar casos, siempre. Porque tienen que demostrar que se cumple para cualquier caso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante? La inyectividad. No sé dónde lo anoté. La inyectividad. Aquí. La inyectividad se demuestra a base de esto. Parten con dos valores cualesquiera, que suponemos que en un principio son iguales. Tenemos que llegar a la conclusión de que su evaluación también tiene que ser la misma, o viceversa. Si la evaluación de estas dos incógnitas es iguales, entonces nos estamos refiriendo al mismo elemento. Y para demostrar sobreyectividad, lo que tenemos que hacer es darnos valores cualesquiera, por ejemplo un 1 y un B, o sea un U y un B, tales que si yo los evalúo dentro de la función, voy a obtener los elementos de la forma que están en nuestro dominio. Y eso a grandes rasgos. Eso, chiquillos, sería la tutoría del día de hoy. Espero que les haya servido, que haya sido de utilidad. Y nos estaríamos viendo, chiquillos. Gracias a ustedes por venir. Que estén bien.